Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Yo no sé si cuando yo nací existía la palabra polarización, por lo menos como se dice hoy, como se está manifestando en el día de hoy. Y una de las cosas que he tenido que aprender, cuál es el significado de la palabra polarización. Una de las grandes tragedias en Colombia es la polarización de la sociedad. ¿Qué es polarización? Es profundizar en nuestras diferencias ideológicas hasta volverlas irreconciliables. Desafortunadamente, no son diferencias simplemente, es que profundizamos tanto en ellas y nos sesgamos tanto, vamos a tantos extremos, que ni siquiera podemos reconciliarnos con la persona que piensa un poco diferente a nosotros. La verdad es interesante notar que esos efectos que producen en nuestra vida. Antes nos unía, por ejemplo, la nacionalidad. Uno decía, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. ¿Te acuerdas de esa canción? Nos sentíamos orgullosos. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi tierra. En el Tolima cantábamos mucho esa canción. Nos sentíamos orgullosos de nuestra tierra. Pero comenzó la lucha regional. Por ejemplo, hace años la Vuelta a Colombia era una tragedia, en los años 50, en ese tiempo, cuando estaba Ramón Hoyos, Efraín Forero Triviño y otros de los grandes ciclistas. Ramón Hoyos era el ídolo de la montaña de Antioquia. Cuando los bogotanos entraban en la Vuelta a Colombia, a Medellín, los apedreaban, los abucheaban, buscaban tumbarlos de su bicicleta. Y cuando venían los ciclistas de allá, cuando la Vuelta a Colombia entraba a Bogotá, era lo mismo acá. Esa regionalización nos empezó a hacer mucho daño. La verdad, era interesante, muy difíciles realmente entender por qué pasaban esas cosas. En el fútbol, los diferentes equipos, o mejor, los diferentes hinchas de los equipos que se llegaron a llamar, o todavía en algunas partes se llaman las barras bravas. Cuando jugaban los equipos, venían de una ciudad a la otra donde iba a jugar su equipo, y cuando terminaban los partidos, si perdían había problemas, y si ganaban también. En fin, eso de las barras bravas era terrible. Hoy ha rebajado, porque hay otras cosas que lo han reemplazado. En la política, antes había solamente dos partidos, liberales o conservadores. Hoy nos hemos dividido en diferentes partidos políticos, y si con dos partidos políticos no podíamos convivir, ahora sí que menos, porque cada uno pues nos lleva por su lado. En la misma religión, por ejemplo, Jesús oró para que todos los que creyesen en Él fuesen uno, como Él y el Padre eran uno. Hoy, cada día, las entidades religiosas se creen más perfectas o santas que las demás, aunque sus bases de fe son las mismas. Es interesante cuando uno estudia su declaración de fe, se da cuenta que estamos de acuerdo, pero en sus prácticas sentimos que cada uno somos mejor que el otro. Y digo somos porque estoy en la misma situación, luchando por cambiar esa manera de pensar. Los énfasis diferentes, pero los principios iguales. En la política, igual, como mencionamos, antes teníamos una forma de ver la política, hoy de otra manera. Todo esto está afectando la unidad familiar, y esta es la más peligrosa de todas las polarizaciones. En el seno del hogar, de la vida familiar, hay momentos o tragedias que nos hacen actuar diferentes. Y si yo no puedo entender las luchas que está pasando la otra persona que vive conmigo, el otro miembro de la familia, quizás no lo voy a entender. Hasta que llegue un momento en que pueda entender, entonces si entiendo la lucha por la cual está pasando, quizás yo puedo dar unos pasos, como vamos a ver en el siguiente segmento.
Busquemos entender, como vimos en este segmento anterior, ¿por qué hay cambios repentinos en seres queridos? Esos dos hermanos me imagino que se amaban, pero de repente cambió la situación. En el caso que miramos es muy ilustrativo. Era un momento difícil para uno de ellos, la partida de un ser amado, que tal vez le causó mucha lucha y su hermano no tenía ni idea de lo que estaba pasando. La respuesta del hermano que entendió por la cual estaba pasando ese ser querido, fue movido a compasión y lo llevó a darle un mensaje de esperanza. Busquemos entender, hermanos míos, escúcheme, busquemos entender y no ser entendidos. La unidad familiar es la unidad más importante de todas las unidades en la sociedad. No hay nada más bello que una familia unida. Pero hoy las familias están polarizadas por la política, por el fútbol, por los artistas que tienen, por la música que utilizan o por los principios de fe que tienen. Realmente es triste ver las divisiones, pero en los que seguimos a Jesús, no. El amor tiene que superar todas las diferencias. En cualquier circunstancia que vivamos, debemos de orar por los que no nos aman, por los que nos aborrecen, por los que nos persiguen, por los que no nos entienden, como dijo Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre unos y otros. Así debemos nosotros ser en este mundo. No tengamos acepción de personas, amemos a todos en el amor de Cristo. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias, porque tú nos recuerdas la belleza de tu amor, la belleza de tu gracia, la belleza de ese amor tuyo que sobrepasa las barreras, las diferencias humanas, Señor mío, y tantas diferencias que tenemos hoy en nuestra sociedad. Señor, libera a Colombia de la polarización política o económica o de deportes, de familia, de cualquier área en que nos encontremos, Señor mío. Señor, todos llevamos tu imagen, todos llevamos tu semejanza en nuestra vida, o por lo menos tú quieres recobrar esa verdad en nosotros, Señor, y que la iglesia tuya, Señor, los redimidos por tu sangre, seamos entonces así, ser luz del mundo y sal de la tierra, para mantener la unidad en la nación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado amigo, que Dios nos bendiga, que nos permita mantener una unidad bastante grande en nuestro corazón con nuestros seres queridos. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.